Moltes gràcies per venir en aquesta conferència d'aquest cicle de viatges i viatgers des de l'antiguitat fins a l'època contemporània. Com veus, mon anam segurament avui a la viatgera més antiga del cicle i la feim quasi al final de curs. Això no ha anat per ordre cronològic, ha estat un poc l'ordre de calendari dels nostres conferenciants, i com que la nostra conferenciant d'avui també és una dama viatgera, Nevato Balina també és una dama viajera, pues l'hem hagut de rescatar en un moment en què no se trobava pel món i que ha vengut de viatge a Palma a parlar-nos de Heria. Ens explicarà qui va ser aquesta dona misteriosa que fa anys se deia que era una monja, ara sembla que no ho sé, ella mos ho contarà. Neva, per qui no la conegueu, que jo crec que molts de vosaltres que esteu aquí la coneixeu, és historiadora, la seva especialitat és història antiga, sobretot antiga medieval, sobretot història antiga. S'ha dedicat sobretot a les seves publicacions a l'època Julio-Clàudia. De fet, abans han fet un bot molt ràpid en el Museu de Mallorca. M'explicava que és una enamorada d'August, li he mostrat evidentment la nostra peça del Museu de Mallorca. Ha fet classes i també recerca a diferents universitats d'Espanya i Europa, com a Magúncia, Heidelberg, Bolònia, i a Espanya ha ensenyat a la Universitat de Navarra, València, la Universitat Internacional de La Rioja, i també fa cursos a la Fundació Caja Navarra. És una gran divulgadora. Jo, a més, vos vull dir que si entreu a internet i poseu Nevato Balina conferències, n'hi ha una que té 3,5 milions de visualitzacions. És una influencer. Sí. I com que a nosaltres ens agrada convidar gent que ens agrada molt, com que ens agrada molt Nevato Balina, doncs per això la convidem. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan amable y tan generosa. Yo quisiera empezar dando las gracias a Magdalena, al Vicerrectorado de Acción Cultural, a la universidad, porque créanme que para mí es un auténtico placer estar aquí esta tarde en una ciudad tan bonita como Palma y hablándoles de alguien tan encantador, tan simpático, tan entrañable como es Egeria, esta dama peregrina, de la que, bueno, pues voy a intentar hablarles a ustedes un poquito, porque efectivamente la historia de Egeria es una historia de viajes y de viajeros y de peregrinación y de descubrimiento, pero en realidad para nosotros comenzó como una historia de misterio. Y arrancó en el año 1884, cuando en una biblioteca de Arezzo, en un archivo, en realidad, de la ciudad italiana de Arezzo, un experto italiano descubrió un manuscrito, descubrió un códice que había sido copiado, como ven en la diapositiva, en el siglo XI, en el monasterio de Montecassino, que era un códice inédito y que tenía dos partes. La primera parte del códice eran una serie de folios de San Hilario, bueno, que a nosotros no nos interesa demasiado, y la segunda parte del códice eran 22 páginas de la descripción pormenorizada de un viaje realizado a Tierra Santa por una mujer. Pero desgraciadamente ese relato de ese viaje, que además se hace en primera persona, está incompleto y faltaban las primeras páginas y las últimas. Y faltaba el nombre de la autora. Y el relato empezaba in media res y terminaba también sin un final determinado. Así que se sabía que era un viaje que había sido realizado en algún momento de la tardoantigüedad por una mujer, pero no se sabía exactamente quién, ni cómo había llegado a Tierra Santa, ni qué había sido de ella después de su peregrinación. En un primer momento, Gamurrini, el investigador italiano, pensó que la viajera podría tratarse quizás de Silvia de Aquitania, porque, bueno, esta Silvia de Aquitania es una mujer mencionada que en el siglo IV después de Cristo viajó a Tierra Santa. Entonces, bueno, pues como sabíamos de que esta señora había viajado a Tierra Santa en el siglo IV, pensamos
que el códice podría atribuirse a ella, ¿no? Esta única copia que teníamos de este manuscrito. Sin embargo, la autora del Codex Aretinus nos dice varias veces que ella quiere que le lleven a los sitios en silla gestatoria, que quiere subir en burro, que le atienden los obispos, que le dan pues, banquetes humildes, pero con lo mejor que hay disponible, en fin, que viaja en unas condiciones bastante mollares. Y a Silvia de Aquitania la conocemos precisamente por ser una mujer de una ascesis extrema, ser una mujer que llevaba una vida de privación y que llevaba una vida de la máxima humildad. Entonces, no parecía muy coherente que fuera una persona pues, que gozaba de todas estas comodidades que yo les acabo de describir. El caso es que ya en 1903 un hispanista francés se acuerda o relaciona este Codex Aretinus, este manuscrito sin nombre de una viajera de la tardoantigüedad, con una carta que en el siglo VII Valerio del Bierzo le había escrito a unos monjes. Y en esta carta, que se la he traído aquí, San Valerio habla de una mujer que examina los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que viaja a Tierra Santa, que describe las maravillas que ve allí y, en último lugar, que va a peregrinar a la montaña más sagrada del Señor, esto es el monte Sinaí, allí donde Yahvé dio a Moisés 2 veces las tablas de la ley y que luego sigue los pasos del Éxodo. Y el caso es que esta descripción que hace San Valerio se corresponde punto por punto, con enorme precisión, con el Codex Aretinus que encontró este investigador en la biblioteca de Arezzo. Y Valerio nos desvela el nombre de la protagonista. Nos dice que esta señora se llamaba Egeria y que había sido una señora de origen gallego, proveniente del territorio de lo que era entonces la Galaecia y que había viajado a Tierra Santa en el siglo IV. Así que yo debo advertirles que sin certezas, porque no podemos estar completamente seguros, pero parece que podemos atribuir el relato de este viaje a esta mujer, ¿no? Porque todas las cosas que sabemos sobre él parece que cuadran. El caso es que, de ser así, de ser redactado por esta Egeria a finales del siglo IV después de Cristo, este sería uno de los primeros relatos de viajes que conservamos realizada por un autor de la península ibérica. Y creemos también que es una de las descripciones más antiguas de una peregrinación religiosa cristiana, porque conocemos otro tipo de peregrinaciones, pero cristianas, como voy a tratar de explicarles, surgen precisamente en el siglo IV y la de Egeria es uno de los primeros relatos de peregrinación que tenemos conservados. Y creemos que este relato del viaje de Egeria a Tierra Santa acabó siendo copiado por los monjes de Monte Cassino en el siglo XI, porque durante la Edad Media debió de circular como una especie de guía de viajes, entre comillas, con el título de Itinerarium ad Loca Santa. Y creemos que debió de ser empleado por peregrinos altomedievales para viajar a Tierra Santa. ¿Y por qué tuvo tanto éxito este relato de Egeria, esta descripción de lo que ella va viendo en Oriente? La verdad es que el relato, como voy a tratar de hacerles llegar, en realidad no tiene un gran valor literario, es un poco incluso monótono. Ella nos describe lo que va haciendo en cada uno de los lugares que visita y la descripción es siempre exactamente la misma. Llega a un lugar, le sale a recibir toda la jerarquía eclesiástica del lugar, el obispo, los presbíteros, los diáconos, los monjes, las monjas, sale todo el mundo a recibirla, le muestran un lugar sagrado, rezan, celebran, leen las escrituras correspondientes a ese lugar sagrado, celebran una misa, vuelven a rezar y ya se retiran a comer, a disfrutar de estos alojamientos un poquito mollares que les he descrito antes, ¿no? Y esto se repite una y otra vez. ¿Cómo pudo entonces tener tanto éxito el relato de esta mujer? Bueno, pues porque en realidad
es un relato delicioso, porque Egeria nos cuenta lo que ella ve con tanta sinceridad, con tanta emoción, con tanta naturalidad y con tanto agradecimiento por estar en esos lugares. Es una mujer tan sencilla, tan amable, tan simpática, que automáticamente se genera en el lector una empatía por ella, ¿no? Uno inmediatamente le coge simpatía y disfruta con las pequeñas anécdotas que ella nos va narrando. Y esta cercanía que les acabo de describir, que podría ser un poco extraña en lo que viene siendo una descripción de un viaje a Tierra Santa, tiene un motivo muy concreto. El por qué el texto nos resulta tan entrañable tiene un motivo muy concreto que les comentaré al final de la conferencia. Pero antes quería reflexionar un poquito sobre el tema de las peregrinaciones cristianas a Tierra Santa, porque, como les acabo de comentar, Egeria es una de las primeras peregrinas que tenemos documentada. ¿Cómo es posible que esta mujer, a finales del siglo IV, a comienzos de la década de los 80 del siglo IV, acabara peregrinando por Egipto, por el levante mediterráneo, por Anatolia, por Siria, por Mesopotamia? Y no solo ella, sino que a finales del siglo IV, solo en la península ibérica, tenemos el testimonio de otras dos mujeres más que también peregrinaron a Tierra Santa. Y si ya nos vamos a lo que es la cuenca del Mediterráneo, tenemos noticias realmente de muchas mujeres que peregrinaron al Próximo Oriente, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Qué hacían todas estas señoras a finales del siglo IV y por qué tanto éxito de las peregrinaciones religiosas? Bueno, pues para entenderlo nos tenemos que ir al reinado de Constantino, nos tenemos que remontar 70 años antes del arranque de la peregrinación de Egeria. Como todos ustedes saben, la fe de Constantino es uno de los misterios de la historia antigua. No terminamos de saber exactamente en lo que creía este hombre, pero lo que sí que sabemos con certeza es que durante su reinado terminan definitivamente las persecuciones a los cristianos y la fe cristiana ya puede vivirse de forma completamente abierta. Y lo que es más importante, los lugares importantes para la fe cristiana comienzan a monumentalizarse y comienzan a marcarse con grandes edificios, de los cuales los más conocidos son las basílicas constantinianas que tenemos en Roma, que se levantan encima de lugares de enterramiento o de martirio de santos importantes, pues como San Pedro o San Pablo de la antigüedad, ¿no? Y este hecho, la monumentalización del lugar sagrado, es clave para entender el fenómeno de las peregrinaciones religiosas. No tenemos muy clara cuál era la fe de Constantino, pero sí que sabemos con certeza en qué creía su madre, Santa Elena. Sabemos que, curiosamente, aunque Elena parece convertirse al cristianismo en una época tardía, incluso parece que el acercamiento de Elena al cristianismo viene de su hijo Constantino. Lo que sí que sabemos es que ella era una fervorosa cristiana. Y también que en algún momento, a finales de la década de los 20 del siglo IV después de Cristo, Elena, la madre de Constantino, viaja a Tierra Santa. Y viaja a Tierra Santa con la intención de hacer exactamente lo mismo que había hecho Constantino en Roma. La intención de monumentalizar, de levantar alguna iglesia, de levantar algún lugar conmemorativo encima de los lugares importantes de la religión cristiana. En el caso de Santa Elena, como ven en la diapositiva, parece que levanta una iglesia en Belén, en el lugar que se considera del nacimiento de Cristo, levanta una iglesia en el Monte de los Olivos, pues en el lugar relacionado con la Ascensión. Parece que podría ser también por iniciativa de Santa Elena, aunque esto no está del todo claro, que a comienzos del siglo IV también se construye un monumento, un lugar conmemorativo en el lugar donde había tenido lugar en la muerte de Jesús y en el lugar donde había sido enterrado Jesucristo, que sería la celebérrima
iglesia del Santo Sepulcro, hoy en día muy modificada. Lo que a mí más me interesa de este último monumento, en el que me voy a detener un pelín más, es que la parte que creemos que es más antigua, la parte que pudo ser levantada a comienzos del siglo IV, es esta parte que ven ustedes aquí al fondo y que tiene una planta claramente circular y en la cual se entiende que el sepulcro de Jesucristo, el lugar donde tuvo lugar la resurrección, el acontecimiento vertebral de la religión cristiana, está rodeado, como ven, de un auténtico deambulatorio para permitir precisamente a los peregrinos que rodeen el monumento, que lo contemplen e incluso que lo toquen. Y estas construcciones de Santa Elena fueron claves para que comenzaran las peregrinaciones a Tierra Santa. En primer lugar, porque Santa Elena, al levantar estos monumentos, lo que hace es, de alguna manera, certificar que esos lugares efectivamente son sagrados. Porque, claro, uno puede tener la sospecha, uno peregrina por su cuenta y puede tener la sospecha de que en ese descampado es donde crucificaron a Jesús o en este pueblo es donde vino al mundo, pero uno no tiene nunca esa certeza. Entonces, la condición de lugar sagrado, de reliquia, pues muy frágil. Sin embargo, si esto ya está sancionado por la autoridad, si Santa Elena certifica con la construcción de un monumento que aquí efectivamente se encontraba el sepulcro de Cristo, o al menos que así lo pensaban, a comienzos del siglo IV, automáticamente ese lugar obtiene una carta de autenticidad. Automáticamente pensamos que es seguro, que es cierto, que lo que tenemos delante se trata de una reliquia por contacto. Porque todos estos lugares sagrados, el lugar donde nació Jesús, el lugar donde fue la ascensión, el lugar donde murió Jesucristo, el lugar donde fue enterrado, el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, todos estos lugares, para el peregrino, se comportan como auténticas reliquias. Lo que pasa es que en lugar de ser huesos de santo, son reliquias por contacto. Son reliquias que al haber estado en contacto 300 años atrás con la divinidad, al haber sido lugares pisados por Moisés o pisados por Jesucristo, ese contacto transfiere la divinidad milagrosa al lugar en el que se posaron los pies del Salvador. Y automáticamente ese lugar se convierte en una reliquia, con los mismos poderes que la reliquia. Se convierte en un lugar en el que puede tener lugar, o en el que puede producirse una hierofanía, en el que puede producirse un encuentro con lo sagrado, un lugar en el que las fronteras entre lo laico y lo sagrado se difuminan, porque estamos tocando el mismo suelo que en su día tocaba el Salvador, o estamos contemplando la misma zarza ardiente que en su día contemplara Moisés, como le enseñaron a Egeria, o bebiendo de las aguas de la misma fuente que hizo brotar Moisés para aliviar la sed del pueblo a lo largo del Éxodo, y automáticamente esos lugares se convierten en lugares que proporcionan al devoto una experiencia religiosa, una experiencia de contacto por lo sagrado, una experiencia que es, por un lado, salvadora, redentora, y por otro lado también al peregrino le proporciona una especie de perdón por sus pecados, ¿no? Una sensación de que está expiando faltas y al mismo tiempo ganando la salvación simplemente por tocar ese lugar imbuido de propiedades mágicas. Así que, como les digo, Santa Elena hizo en primer lugar una cosa clave, que es certificar de alguna manera la autenticidad de los lugares sagrados. En segundo lugar, los monumentaliza, los dota de iglesias, los dota de ambulatorios, de estructuras que permiten la contemplación del lugar, y esto es clave para el peregrino, porque no es lo mismo visitar un sitio
pues como les digo, que simplemente es un descampado o la cima de una montaña, que visitar un lugar donde hay una iglesia, donde uno puede celebrar ceremonias religiosas, orar, oír misa. Egeria nos insiste en que eso es absolutamente clave en todos los lugares sagrados en los que va visitando. Y bueno, con esto, como les digo, Elena de alguna manera pone las bases de la infraestructura que van a necesitar los peregrinos para visitar estos lugares. Y no mucho tiempo después, Eusebio de Cesarea, por ejemplo, va a proporcionar a los peregrinos el tercer elemento clave que uno necesita a la hora de emprender uno de estos viajes, que es un manual, es una guía. Uno necesita saber cuáles son los lugares que debe visitar. Y, como ven en la diapositiva, Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, escribe una biografía de Constantino, donde va describiendo todas las iglesias construidas en Tierra Santa. Esto es donde nos va indicando los lugares que tenemos que visitar, y poco después se redacta un onomasticón donde se van recogiendo a la manera de una lista perfectamente ordenada todos los lugares sagrados mencionados por las Escrituras. De esta manera, el peregrino que quiere emprender este viaje transformador de entrar en contacto con lo sagrado a través de la visita de los santos lugares, ya tiene la certeza de que esos lugares son sagrados y sancionados por la autoridad, cuenta con un edificio que ha monumentalizado el espacio y le permite realizar ceremonias en él, y además tiene una lista con la que puede preparar la logística y saber cuáles son los sitios que tiene que visitar. A partir de este momento, a mediados del siglo IV, comienzan las peregrinaciones a Tierra Santa, estimuladas por esta infraestructura que les acabo de describir. Y bueno, ¿y cómo es que Egeria termina en Tierra Santa? ¿Quién es esta misteriosa mujer? Bueno, pues para ello nos tenemos que ir 70 años, 60 años adelante en el tiempo. Nos tenemos que adelantar hasta el reinado de Teodosio. Como todos ustedes saben, Teodosio es un emperador de origen hispano. No tenemos completamente claro dónde nació. Puede que naciera en el Valle del Guadalquivir, puede que naciera en la zona de Segovia, en la zona noroccidental de la meseta. No tenemos certezas absolutas, pero sí que sabemos dos cosas. Sabemos que Teodosio era de origen hispano y sabemos que estaba muy vinculado a las aristocracias hispanas. Sabemos que la familia de Teodosio tenía vínculos muy estrechos con la élite de las distintas provincias hispanas y que era una familia muy arraigada en el territorio. De hecho, creemos que entra dentro de lo posible que Egeria, nuestra protagonista, que debió de nacer a mediados del siglo IV, no tenemos tampoco seguridades, pero miren, en la descripción de su visita a los santos lugares que ella realiza, nos dice con frecuencia que se cansa al subir a los montes, que le tienen que ayudar y subir en burro, que cuando puede le suben en una silla gestatoria, que después de subir a un sitio y de bajar tiene que tomarse unos días de descanso. Y como verán, incluso parece que ella puede tener algún problema de salud o alguna sensación de que no le quedan muchos años de vida, que quién sabe, esto es pura especulación, si fue una de las causas que le llevaron a emprender el viaje. El caso es que, teniendo en cuenta que a finales del siglo IV, a comienzos de la década de los 80, cuando tenemos datada su peregrinación, ella es una mujer mayor que se cansa y probablemente enferma, pues hemos situado su nacimiento a mediados de esa centuria. Insisto, como siempre, sin demasiadas certezas. Lo que sí que sabemos es que ella recibió una excelente formación, que si se trata de la Egeria mencionada por San Valerio, había nacido en Galaecia, y creemos que es muy posible que estuviera o emparentada o fuera muy cercana a la familia de Teodosio,
y a la familia de la esposa de Teodosio, a la familia de Elia Flaquila. No solo porque Egeria debía de ser sin duda una aristócrata del noroeste de la península ibérica, que lo era, sino también porque Egeria se desplaza a Oriente coincidiendo con el momento en el que Teodosio se convierte en emperador. Sabemos que Teodosio se convierte en emperador en el año 379, pero antes, en el año 378, Teodosio viaja a Constantinopla. Él accede al trono en unas circunstancias bastante convulsas en las que no voy a entrar, y creemos que en ese momento es cuando Egeria sale de su Galaecia natal, recorre el Mediterráneo y viaja a Constantinopla. Y resulta una coincidencia bastante singular que ella viaje a la Nueva Roma, a la capital del Mediterráneo oriental, precisamente en las mismas fechas en las que lo hace Teodosio y su familia. Si sumamos esta circunstancia al hecho de que, como les explicaré más adelante, Egeria parece disfrutar en su viaje de unas condiciones absolutamente extraordinarias, de una protección y de una atención de las autoridades que no debía de ser precisamente frecuente, nos hace pensar que ella está vinculada a la familia de Teodosio, que viaja con Teodosio y su familia a Constantinopla y que utiliza Constantinopla como su base de operaciones para visitar el Mediterráneo oriental y particularmente el territorio de Egipto y el Levante mediterráneo. Como les he comentado antes, el relato de Egeria se nos conserva partido, no tenemos el comienzo de su relato. Nos habría encantado, creemos que ella describió todo su viaje por una referencia al Ródano que hace en un determinado momento, más adelante en su narración. Creemos que ella pudo contar cómo fue todo su periplo por el Mediterráneo hasta que llega a Constantinopla. Esa parte, desafortunadamente, se nos ha perdido. De momento, podría aparecer algún manuscrito perdido por ahí. Sabemos también que ella comienza su viaje de peregrinación no en Palestina, sino en Egipto, que viaja a Alejandría, que viaja a Tebas. Muchos de los peregrinos que iban a Tierra Santa viajaban a la Tebaida para conocer a los santos anacoretas del desierto, para conocer a estos hombres que se habían retirado a las cuevas que había en los acantilados de las afueras de Tebas, cuevas que muchas veces se encontraban en el Valle de los Reyes, en las viejas tumbas de los faraones egipcios, y que llevaban allí una vida completamente apartada, ¿no? Pues la típica vida que le atribuimos a un anacoreta. También les debo decir, y esto es una reflexión personal, tenemos tantos testimonios de señoras que en el siglo IV fueron a visitar a estos anacoretas de la Tebaida, que yo no sé si realmente llevaban una vida retirada o no, porque tal y como lo describe Egeria, da la sensación de que allí está constantemente llegando gente que viene a ver a estos santos varones y que los santos varones están todo el día en una pura recepción. Entonces, bueno, yo no sé si aquello realmente era muy anacorético o no. Desde aquí, desde la Tebaida, ella remonta el Valle del Nilo y se marcha a la península del Sinaí porque quiere contemplar el monte Sinaí, ¿no? Quiere contemplar el lugar en el que Yahvé entrega a Moisés las tablas de la ley, pues uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Y bueno, es en ese momento cuando comienza nuestro códice, cuando comienza el Codex Aretinus, que empieza exactamente así, ¿no? Iban apareciendo, como dicen las escrituras, las montañas del monte Sinaí. Entre tanto, llegamos andando un lugar en el que aquellas montañas entre las que marchábamos se abrían formando un extensísimo valle enorme, muy llano y hermoso, y tras el valle apareció el monte santo de Dios, el Sinaí, ¿no? Ella nos describe cómo es el valle, nos cuenta que suben con enorme trabajo a la cima del monte, nos explica cómo el monte, la llanura, parece que no sea muy alto,
pero que cuando uno llega a la cima domina completamente todo el territorio que está alrededor. El monte mismo, por tanto, está dotado de unas características sobrenaturales, se eleva de forma extraña sobre el resto de las montañas. Allí arriba, como les he comentado antes, los monjes, obispos que hay por allí le muestran a Egeria el lugar exacto en el que Moisés se quitó las sandalias y escuchó la voz de Dios. Le muestran la zarza ardiente que Egeria comenta sorprendida. No sabemos si entre sorprendida o irónica dice, pues todavía está viva y además está verde, o sea, está dando fruto. Aquí no sabemos si está siendo irónica o está maravillada por el acontecimiento, ¿no? Y nos explican cómo toda la flora, todo lo que rodea el lugar está imbuido de su condición sagrada. Nos cuenta Egeria que al lado hay un árbol y que este árbol, las ramitas tienen poderes curativos, que las frutas allí tienen un sabor especial, el carácter mágico y sagrado se traslada a toda la naturaleza circundante. Desde aquí, desde el Sinaí, ella regresa a Jerusalén, Colonia Elia Capitolina en este momento, que es su base de operaciones en toda la zona de Palestina, en toda la zona del Levante mediterráneo, y en un determinado momento, cuando ella está en Jerusalén, nos dice que ha tenido una inspiración divina. Nos cuenta que, pues que ha sentido la necesidad de conocer el Monte Nebo, de conocer el lugar desde donde Moisés contempló la tierra prometida sin poder hallarla, siendo castigado por Yahvé por sus pecados, ¿no? Y ella entonces pues quiere conocer este lugar. Y bueno, como todos ustedes saben, el Monte Nebo es un sitio que tenemos más o menos localizado. El Monte Nebo, al menos lo que pensaban que era el Monte Nebo en tiempos de Egeria, lo tenemos localizado en lo que hoy es Jordania. Y es muy curioso porque ella nos describe el paisaje, nos describe la trabajosa ascensión hasta lo alto del monte, nos dice cómo hacen una parte del camino en burro, cómo la otra parte la tienen que hacer andando, cómo ella llega hasta arriba completamente extenuada. La verdad es que el camino efectivamente es bastante serpenteante y hay que subir mucho. Lo que ocurre es que el viaje hoy en día viajamos al mismo sitio, pero lo hacemos en autobús. Entonces, bueno, es algo más cómodo que el recorrido que hizo ella, ¿no? Pero ella nos describe con una enorme precisión el paisaje. Y fíjense, Egeria nos cuenta que en lo alto del Monte Nebo hay una iglesia. No nos dice cuándo ha sido construida, pero cuando ella llega, a comienzos de la década de los 80, del siglo IV, nos dice que encuentra una iglesia. Y que en esta iglesia hay una memoria, que en esta iglesia hay un monumento que conmemora el lugar en el que los ángeles tomaron el cuerpo de Moisés para enterrarlo. Y que ella está en esta iglesia y realiza ahí una serie de ceremonias y que cuando sale de la iglesia, como les mostraré más adelante, dando simplemente unos pocos pasos, contempla delante de sí pues prácticamente toda la tierra prometida, ¿no? Todo el valle del Jordán. El caso es que a finales del siglo XIX, en lo alto del Monte Nebo no había absolutamente nada. En lo alto del Monte Nebo era un lugar amesetado donde no había ninguna construcción. Pero después de la aparición del Codex Aretinus, después de la aparición de este manuscrito de Egeria, al describir ella una iglesia, los investigadores decidieron buscar en lo alto del Monte Nebo por si encontraban el edificio del que ella hablaba. Y efectivamente, así es. En lo alto del Monte Nebo hay una iglesia paleocristiana. Bueno, en realidad hay varias iglesias paleocristianas construidas una encima de otras en una especie de palimpsesto maravilloso, que están ubicadas exactamente en el lugar en el que Egeria nos indicó que estarían. Las iglesias que contemplamos hoy, les he traído aquí una foto de la planta y también pues, parte de los mosaicos paleocristianos que se han encontrado en el lugar.
La iglesia que contemplamos hoy, que está recién restaurada, no es de época de Egeria, es un poquito posterior, pero sí que pudo ser construida encima del monumento que ella nos describió, encima de este pequeño templo al que ella hacía referencia. Así que debo decirles que Egeria ha sido una fuente importante de conocimiento arqueológico y su testimonio pues, nos ha permitido disfrutar de esta iglesia. El caso es que ella cuenta que saliendo por la puerta de la iglesia, y pues una puerta ubicada en el mismo lugar en el que está hoy la basílica que contemplamos, ella nos dice que saliendo por la puerta de la iglesia avanzaron unos pocos pasos y ante ellos se abrió todo el Valle del Jordán. Y bueno, lo cierto es que es exactamente así, tal y como ella lo describe, porque saliendo de esta iglesia que encontraron los arqueólogos, avanzando unos pocos pasos, uno efectivamente contempla todo el Valle del Jordán. Bueno, si les tengo que ser sincera, normalmente uno desde lo alto del Monte Nebo lo que contempla es una calima tremenda y rara es la ocasión en la que efectivamente se puede ver el valle, ¿no? Pero al parecer el día en el que lo visitó Egeria, quizás tratándose de ella, que bueno, pues era siempre muy bien recibida en todos los lugares, el día que ella lo visitó estaba completamente despejado, ¿no? Y ella nos cuenta que tiene una imagen pues como esta que les he traído yo aquí, que aquí pues el día en el que el fotógrafo hizo la foto, también el Valle del Jordán estaba despejado. Y ella nos dice, ¿no? Desde la puerta misma vimos el punto en el que desemboca el Jordán en el Mar Muerto. Y si el día está claro, efectivamente ese punto se ve. Nos parecía que estaba bajo nosotros según nos encontrábamos. Pudimos también contemplar de frente no solo Libias, un lugar muy importante del que les voy a hablar ahora mismo, por la parte de acá del Jordán, esto es la parte de lo que hoy es Jordania, la orilla izquierda, la orilla oriental del río Jordán, sino también Jericó, por el otro lado, pues tanto sobresalía el lugar elevado en el que estábamos, a las puertas mismas de la iglesia. Además, se podía contemplar desde allí la mayor parte de Palestina, llamada Tierra de Promisión, además de todo el Valle del Jordán, en lo que podía alcanzar la vista. Por la parte izquierda estaban todos los territorios de los sodomitas y también Segor, la única ciudad que queda de las 5 hasta el día de hoy, ¿no? Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, queda una de las ciudades y Egeria puede contemplarla desde lo alto del Monte Nebo. El caso es que las descripciones de Egeria son tan precisas y tan acertadas en la mayor parte de los casos que a los arqueólogos y a los investigadores les ha sorprendido no solo los lugares que menciona, sino los lugares que no menciona, que nos han planteado un pequeño misterio, otro más de los que están relacionados con esta peregrina. Y es que, como ven, ella nos dice que ve Libias. Libias es un lugar que está justo a la orilla del Jordán, en el lado jordano del río hoy en día. Y ella nos dice que pasa por Libias 2 veces, cuando va desde Jerusalén a subir al Monte Nebo y cuando baja del Monte Nebo y regresa a Jerusalén, donde tiene que descansar varios días por lo penoso que ha sido la ascensión. El caso es que Libias, los arqueólogos lo tienen localizado. Y Libias es un lugar tremendamente importante, porque en ese lugar es donde creían en el siglo IV que había sido bautizado Jesús. Y en ese lugar los arqueólogos han encontrado una basílica paleocristiana, han descubierto que el Jordán, que mira que es un río pequeño, poco más que un riachuelo grande, pero que ha variado su curso a lo largo del tiempo. En su momento el Jordán pasaba por aquí, hoy en día
ven esos árboles que hay ahí al fondo, el Jordán está justo detrás, ¿de acuerdo? Inmediatamente detrás comienza la vaguada donde está el río, y los arqueólogos han encontrado una basílica paleocristiana que es del siglo IV. Han encontrado estas escaleras que conducían a un lugar que debía de ser mucho más hermoso en su tiempo de lo que es hoy, con el agua del río corriendo, donde ellos creían que el Bautista había bautizado a Jesús y donde los cristianos iban a bautizarse en el mismo sitio en el que había sido bautizado el Salvador. Fíjense, si ellos pensaban que tenían el espacio ubicado con precisión, que aquí hay una iglesita diminuta, cubierta por este tejadito, pero ven ustedes los arranques, hay un pequeño ábside, es una capillita muy pequeña que se llama la Capilla del Manto, que marcaba el lugar preciso. Fíjense cómo es importante que esté localizado el punto exacto, el lugar preciso en el que Jesús se había quitado su manto y el manto había tocado el suelo y él ya, desnudo, se había metido en las aguas del Jordán, aquí exactamente, para ser bautizado, ¿no? Y bueno, nos llama muchísimo la atención que, teniendo en cuenta que estas construcciones podrían ser del siglo IV, Egeria, que nos cuenta que pasa 2 veces por Libias, no las mencione. Y esto es un pequeño enigma que ya les advierto para el que yo desde luego no tengo solución, ¿no? ¿Por qué ella no lo menciona? Se han dado todo tipo de hipótesis, ella lo había mencionado antes en la parte que tenemos perdida y no quiere ser redundante, o quizás el lugar se construyó justo después de su visita, unos poquitos años después, pero como les digo, es otro más de los pequeños enigmas que tenemos relacionados con Egeria. Ella regresa a Jerusalén. Desde Jerusalén, de nuevo, recorre distintos lugares de Palestina, quiere visitar donde está la tumba de Job, quiere visitar el lugar donde abrevaron los rebaños de Labán, quiere visitar el lugar donde Raquel estaba en el pozo, bueno, y allí por donde ella pasa le van mostrando exactamente esta es la fuente, exactamente este es el pozo, aquí es donde abrevaron los rebaños, pero en un determinado momento nos cuenta que ya lleva 3 años de viaje. Calculamos que estamos en torno al año 382 después de Cristo, más o menos, que lleva ella ya 3 años de viaje. Como les digo, distintas anotaciones de su relato nos hacen sospechar que quizás fuera una mujer ya mayor, que quizás fuera una mujer enferma. ¿Tiene que ver su viaje con su enfermedad, con el hecho de que sentía cercana a la muerte? No lo sabemos, pero entra dentro de lo posible y decide que ha llegado el momento de regresar. Pero no de regresar a Galaecia, no de regresar a Hispania, sino de regresar a Constantinopla, donde, recuerden, está la familia del emperador, está Teodosio, y creemos que ella quiere regresar allí porque tiene algún vínculo, como les he comentado antes, con la familia imperial. Antes de regresar a Constantinopla, ella viaja hasta la zona de Siria, cruza el río Éufrates y va a Edesa porque quiere visitar esta ciudad donde había habido un rey en tiempos de Jesús que se llamaba Akbar, que había creído en la divinidad de Jesús sin haberlo visto. El rey estaba enfermo, le había pedido a Jesús que le curara en una carta. Jesús le había respondido en otra carta: mira, en este momento yo no puedo ir a Edesa, pues tengo muchas cosas que hacer aquí, pero te mando un pañuelo tocado por mí, otra reliquia de contacto, y en este pañuelo es el mandilion, estaba el rostro de Jesús, y cuando le llega al rey Akbar, el rey milagrosamente se cura. Y bueno, Egeria nos cuenta cómo ella, el obispo de Edesa, sale a su encuentro y le enseña las cartas que le había enviado Jesús al rey Akbar. Bueno, lo sorprendente es que nos dice que le enseña
la carta que le había enviado Akbar a Jesús y que le había enviado Jesús a Akbar. Y uno dice, bueno, la de Jesús a Akbar podemos entenderlo, pero la de Akbar a Jesús, bueno, pues esa también. Y ella, dice, ella toma nota, ella dice que ya conoce las cartas, pero toma nota de las cartas y a las personas a las que va dirigido su relato les dice, si puedo, os las haré llegar, os las enseñaré para que vosotras también contempléis estos objetos claramente milagrosos, ¿no? Y bueno, en todo este periplo, como les he comentado antes, Egeria parece disfrutar de todas las comodidades que podía ofrecer el Imperio Romano a finales del siglo IV, que no eran pocas. Ella encuentra constantemente autoridades eclesiásticas que la reciben, los obispos, los presbíteros, todo el mundo sale a su encuentro, le acompañan, le muestran todo lo que ella necesita, la acogen en los conventos, le dan de comer, le ofrecen banquetes, pero ella también disfruta del cursus publicus. Ella también disfruta de las, por llamarlo de alguna manera, pequeñas posadas que había distribuidas a lo largo de las vías principales del Imperio Romano para uso de funcionarios y de mensajeros imperiales y que normalmente las personas ajenas a la administración no podían utilizar. Bueno, pues Egeria puede utilizar absolutamente todas las paradas del cursus publicus. Allí donde se puede, se le proporcionan caballos, se le proporcionan burros, se le proporcionan sillas gestatorias para subirlas donde hace falta, ¿no? Aquí, bueno, les he traído un carro, una reconstrucción de un carro de época romana, ¿no? Y donde el territorio es un poco más inseguro, porque en la península del Sinaí y sus alrededores había bandas de nómadas que generaban cierta inestabilidad en las fronteras del imperio, allí donde el lugar es un poco más inseguro, a Egeria se le proporciona una escolta armada y le acompañan soldados para que ella pueda visitar todos estos lugares sin ningún tipo de problema. Como les he comentado antes, creemos que esta no era la experiencia habitual de los peregrinos. Creemos que los monjes estaban dispuestos a ayudar a aquellos que llegaban a los santos lugares, pero ser tratado con tanta delicadeza, con tanto detalle, nos revela que Egeria debía de portar o debía de identificarse como alguien extremadamente importante dentro del Imperio Romano. Como les digo, quizás vinculada con la propia familia imperial. Y bueno, ella ya va regresando camino de Constantinopla y es muy simpático porque ella quiere ir a Isauria, que es un territorio que está al norte de Cilicia. Cilicia está por aquí, pues Isauria está en esta zona, en el corazón de Anatolia, porque quiere ver el sepulcro de Santa Tecla, que es una de las primeras mártires cristianas. Y es muy simpático porque a Egeria le sucede lo que le sucede a todo el mundo que ha hecho algún viaje, que lo ha hecho, que lo hace y que lo hará. Y es que estás en el sitio más remoto del mundo, en el lugar más inesperado de la tierra y te encuentras con un conocido, ¿no? Y hombre, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo es posible que nos hayamos ido a encontrar en este punto, ¿no? Pues fíjense, incluso esta anécdota típica del viajero también nos la cuenta Egeria. Nos dice que está allí viendo el sepulcro de Santa Tecla y se encuentra con una mujer llamada Martana, que ella había conocido en Jerusalén, que en Jerusalén se habían hecho las dos amiguísimas y hete tú aquí que con gran alborozo se encuentran de nuevo las dos ahí en el corazón de Anatolia, ¿no? Esta anécdota de Martana también me sirve para aclarar una confusión muy frecuente con Egeria, a la que durante mucho tiempo se le ha dado el apelativo de monja. Miren, si el relato de Egeria es tan cálido, es tan entrañable, es tan simpático, nos resulta, empatizamos inmediatamente con ella al leerlo, la sentimos como una amiga, no como alguien que nos está describiendo
una peregrinación a Tierra Santa, sino como alguien que quiere con todo su cariño que nosotros veamos estos lugares sagrados a través de sus ojos. Bueno, pues si esto es así, es porque Egeria no redactó la descripción de su viaje para un lector anónimo ni para una institución oficial o con la finalidad de que se convirtiera en una especie de guía para peregrinos. En modo alguno. Egeria lo que quiere es que sus amigas, que son igual de devotas que ella y que se han quedado en Galaecia y que probablemente no tienen los medios ni la oportunidad de realizar este periplo que ella está haciendo, ella quiere que ellas vean a través de sus ojos. Y ella se esfuerza muchísimo, toma notas, con frecuencia dice, os cuento todo lo que recuerdo, pero por si acaso también tomé notas para poder describiroslo mejor. Ella se recrea tratando de explicar con precisión cómo es el paisaje. Ella, incluso sabemos, hace referencia en alguna parte de su narración, que dibujó pequeños mapitas, pequeñas reconstrucciones para las que se habían quedado en casa de cómo eran los lugares sagrados, y ella les cuenta con enorme emoción no solo los sitios, los monumentos que visita, ¿no?, sino que les habla también de los paisajes y les cuenta con emoción cómo se emociona al ver el Éufrates y lo ancha que es su corriente y la enorme agua que lleva, y cómo es un río mucho más caudaloso que el Ródano, que parece que era el río más caudaloso que había visto ella. Por eso les he comentado antes que parece que ella había descrito su viaje desde Hispania hasta Constantinopla y había pasado por el río Ródano. Ella les cuenta cómo es su encuentro con los anacoretas del desierto, porque va a verlos a la Tebaida, pero también va a verlos a Mesopotamia, donde también había estos hombres santos que vivían retirados. Por cierto, debo decirles que en un determinado momento Egeria también nos deja claro que aunque a ella le reciben los obispos, los monjes, los presbíteros, aunque se tira de monasterio en monasterio, los anacoretas, aunque está siempre rodeada de estos señores, ella especifica y quiere dejar muy claro que todas las conversaciones que tiene con ellos son acerca de cosas sagradas y que en ningún momento se tiene ninguna conversación de otro tipo, ¿no? Ella dice, no, yo aquí hablo con esta gente, pero solo estrictamente de cosas que tienen que ver con la fe. Pero es que ella también les cuenta a sus amigas cómo el agua tiene un sabor distinto, cómo los peces tienen un sabor distinto, la fruta, cómo los animales, el agua, el paisaje que rodea estos lugares sagrados está transformado por la divinidad, ¿no? Y ella, como les digo, quiere que ellas vean a través de sus ojos y que disfruten del viaje como lo está disfrutando ella. El caso es que ella se refiere a estas compañeras, amigas que ha dejado allí en Galaecia de una forma tan afectuosa, pues las llama señoras de mi alma, venerables hermanas y apelativos similares, que pues durante un tiempo se pensó que Egeria pues quizás había sido monja y que había salido de algún tipo de monasterio del cristianismo primitivo de allí de Galaecia. Hoy en día esta opción está descartada por la mayoría de los investigadores. En primer lugar, porque el hecho que se refiera a sus amigas con afecto no es revelador de nada, y en segundo lugar, en parte por esta anécdota de Martana, porque esta Martana, a la que ella había conocido en Jerusalén, no era una señora cualquiera, era una diaconisa, era una jefa de un monasterio de hombres y de un monasterio de mujeres, y tenía a su cargo a monjes y a monjas. Y Egeria nos habla de Martana, nos habla de su condición de, entre comillas, madre superiora de un monasterio masculino y de un monasterio femenino. En esta época del cristianismo primitivo, con frecuencia los monasterios estaban integrados por familias, en realidad
y se parecían más a pueblecitos que a un monasterio, pues como podamos tener la imagen de los monasterios medievales, ¿no? Y no era raro que hombres y mujeres vivieran o en el mismo recinto con su familia o en recintos cercanos. Y bueno, al hablarnos de Martana y de su tarea como diaconisa de estos monasterios, en ningún momento Egeria nos dice que ella también sea monja o que lleve una vida similar, ni nos lo describe como algo propio, ¿no? Entonces, como les digo, pues parece que podría descartarse que ella hubiera tomado pues esta vía. Y bueno, el viaje de Egeria y esta conferencia van llegando lentamente a su fin. Ella parece que llega hasta Constantinopla en torno al año 383, año 384. Ella llega a Constantinopla y les cuenta a sus amigas los planes que tiene a continuación. Pero lo hace de una forma muy particular. Y les he traído, para terminar la conferencia, el texto con el que se cierra la descripción de Egeria, que no sabemos si es el final simplemente del manuscrito y tenemos incompleta la parte que sigue, o es que nunca hubo una continuación. Y Egeria nos dice lo siguiente: desde aquí, señoras mías, refiriéndose a las amigas que ha dejado en España, luz de mis ojos, mientras que escribía para vuestra caridad, os diré que tenía el propósito de acercarme a Asia, en nombre de Cristo, Dios nuestro. Quiero decir a Éfeso, al sepulcro del santo y beato apóstol Juan, para hacer oración. Si después de todo esto sigo viva, si logro conocer personalmente algunos lugares más, y si Dios se digna concedérmelo, procuraré contarlo a vuestra caridad y os relataré tanto lo que conserve en la memoria como lo que llevo escrito. Entre tanto, vosotras, señoras, luz mía, procurad acordaros de mí, tanto si estoy viva como si estoy muerta. En realidad, las palabras de Egeria son tanto si estoy dentro de mi cuerpo como fuera de él. Y parecen anunciarnos, como les digo, que quizás ella no estaba del todo bien de salud, que quizás ella podía sentir cercana a la muerte, que cada lugar que visitaba para ella era un regalo porque pensaba que no le quedaba demasiado tiempo de vida y que con estas palabras se está despidiendo tal vez de estas amigas que han viajado con sus ojos a través de todo el territorio de Tierra Santa. Muchísimas gracias a todos. Terminamos. Muchísimas gracias, Eva. ¿Tengo preguntas? ¿Comentarios? Por favor, el micro. Por favor, Begoña. Vale. Ahora basta. Espera, que la fotografía debajo del río Éufrates es un estanque. Sí. Sí. ¿Me puede decir Esto es un lugar, lo que pasa es que, bueno, que lo contemplara Egeria es altamente improbable, pero es en la ciudad de Edesa. He tratado de buscar, porque ella en Edesa nos cuenta que Dios había hecho brotar una fuente para dar de beber a los de la ciudad de Edesa durante un asedio que habían sufrido a manos de los persas. Y ella nos dice que el agua de esa fuente es limpia, es clara, que tiene un sabor especial y que donde la fuente se remansa, por cierto, voy a volver a la fotografía, donde la fuente se remansa, donde el agua se remansa, que está en la zona donde está el palacio del rey de Edesa, hay unos peces y que estos peces tienen unos colores maravillosos y que además de tener unos colores maravillosos los pescan
y que tienen un sabor como ella no ha comido nunca, ¿no? Un sabor especial. Ya les digo cómo la sacralidad del espacio permea a los objetos y los seres vivos que hay en él. Y entonces yo, bueno, pues quería transmitirles a ustedes esta idea y entonces he buscado un estanque en la ciudad de Edesa, ¿no? Pero el lugar pues está muy transformado, tampoco tenemos localizado con exactitud el lugar del que habla Egeria en la topografía de la ciudad y bueno, yo era pues por ayudarles a ustedes a hacerse a una idea con una fotografía al menos de la ciudad de la que ella está hablando. De hecho, el agua, si se fijan, limpia y fresca para beber, pues tampoco parece. Ella viaja seguramente con criados y con todo ese tipo, pero viaja sola. Sí, ella constantemente habla en plural y siempre dice subimos, bajamos, llegamos. Como siempre va acompañada de un séquito de obispos, monjes que la van acompañando a todas partes, no se sabe si se refiere a estos acompañantes que tiene o a su propio séquito. Pero da la sensación, al menos así lo he leído yo, que es más bien lo segundo. O sea, que efectivamente ella viaja pues, con una serie de acompañantes, no solo al ser una dama de esa condición, sino también por esta idea que tenemos de que quizás ella no estaba del todo bien de salud y entonces pudiera necesitar un poquito más de asistencia. Pero no debían de ser gente importante, probablemente eran, pues eso, personal de servicio, porque en ningún momento nos da ningún nombre. Nos dice subimos, bajamos, vinimos, fuimos, volvimos, pero jamás nos especifica el nombre de ninguno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchísimas gracias, Eva, por esta conferencia y esperamos volver a tenerte con nosotros de nuevo. Pues muchísimas gracias a vosotros y de verdad para mí que ha sido un auténtico placer. Lo único que quiero decirles para terminar es que el itinerario de Egeria es facilísimo de encontrar por internet, son 30 páginas, se lee en un momento y de verdad que es una lectura encantadora y que yo se la recomiendo desde aquí. Muchísimas gracias a todos.